Hoy toca hablar de Ecuador, el pequeñín de Sudamérica, siempre cálido, siempre sonriente, siempre... ¡Oh, por Belcebú, Ecuador! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué es eso? ¡El horror! Pues sí, Ecuador se ha ganado a pulso un puesto entre los países a los que no quieres ir si te gusta seguir respirando. En serio, en un parpadeo pasó de ser un país bastante seguro y agradable a una auténtica distopía gobernada por señores del crimen. En apenas 7 años, las tasas de homicidios pasaron de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 40 por cada 100.000 habitantes el año pasado. Cifras comparables a las de países históricamente muy peligrosos como México, Brasil, Guatemala, Venezuela o El Salvador. ¡Ay, pero Sabrina, si Bukele! Ya lo sé que El Salvador ahora es un remanso de paz. Por eso usé la expresión históricamente. Ecuador está sumido en una espiral de violencia descontrolada por culpa de los venezolanos. No, espera, que esta vez nadie le está echando la culpa a los venezolanos. Ay, qué raro se siente. Mis compatriotas en Ecuador deben de estar respirando aliviados por no ser los chivos expiatorios por enésima vez. Aunque luego se dan cuenta de que se fueron a Ecuador para huir de la violencia, se asoman por la ventana, ven que el crimen se apoderó del país y dicen... En realidad, la situación de violencia actual en Ecuador es causada por varias bandas criminales rivales que se dedican al tráfico de drogas. Cierto, al algoritmo no le gusta que les hable como a adultos, así que tendré que usar muchos eufemismos bobos para referirme a cosas feas que pasan en Ecuador. Este año arrancó duro. El pasado 9 de enero, tanto ese país como el resto del mundo se estremecieron cuando una docena de delincuentes armados tomaron el canal de televisión abierta TC ubicado en Guayaquil. Los delincuentes, encapuchados, armados hasta con granadas y en una actitud bastante violenta, aparecían maltratando al personal de la televisora y exigiendo a la policía que se mantuviera al margen de la situación. Porque claro, siempre que uno secuestra un canal de televisión, golpea a sus trabajadores y amenaza con meterles una granada en la jeta frente a 17 millones de personas. Basta con decirle a la policía que porfis no vaya, que todo está bajo control, que no se asusten. Y entonces la policía no va y todo se arregla solito. Pues bien, aunque parezca una acción criminal bastante estúpida y sin sentido, lo cierto es que el secuestro del canal TC y también del canal Gamavisión, sí, fueron 2 canales, cáete de culo. Las acciones de los criminales tuvieron un propósito que veremos más adelante. Ah, y si lo de secuestrar 2 canales te pareció excesivo, te cuento que también hubo acciones similares en universidades y hospitales, además de explosiones de carros bomba en la ciudad de Esmeraldas, saqueos, secuestro de guardias y policías en diferentes cárceles del país y 2 grandes capos fugados de prisión. Por supuesto, la reacción del gobierno ecuatoriano no se hizo esperar. El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción y declaró que el país está en medio de un conflicto interno, que es una forma elegante de decir, señores, esto se fue al carajo. Bueno, no, en realidad es una forma de decir que la situación es comparable a la de una guerra civil. Y por supuesto, la consecuencia de todo esto es que la gente está muy asustada. Seguidores del canal ecuatorianos me reportan que la gente está haciendo compras nerviosas de insumos básicos, los cuales por supuesto se están agotando y que incluso en algunos barrios se hacen barricadas para impedir el paso de desconocidos. Las clases se están tomando de forma virtual y el transporte público está suspendido en algunas zonas. Las pandillas involucradas en los actos de los últimos días, además de muchas otras, fueron catalogadas como grupos terroristas. Funcionarios del gobierno intentaron mostrarse firmes y resolutivos ante el caos absoluto que reina en las calles y prometieron mano dura y todo ese montón de cosas que prometen cuando hay problemas así de gordos, olvidando convenientemente que la situación está así justamente porque no cumplieron promesas anteriores. Ah, y el jefe de la policía, César Zapata, dijo que la policía no permitirá que se cometan más de estos actos. Ah, ya entiendo. O sea, antes secuestrar canales de televisión y poner bombas estaba permitido. No fue como que los criminales violaran la ley, porque la policía estaba ocupada jugando con la mugre de su ombligo. Pero no hay que ser tan duros con Noboa y su gobierno. Después de todo, el muchacho es nuevo en el cargo. No es como que se le puede echar la culpa de toda la situación. De hecho, asumió el poder en medio de un zafarrancho político y social aterrador, en el que, recordemos, había sido asesinado Fernando Villavicencio, quien fuera el candidato a la presidencia de Ecuador el año pasado.
Y a todas estas, ¿quién mató a Villavicencio? Bueno, los 7 sicarios detenidos por su asesinato fueron a su vez asesinados en prisión. Así que sobre autores intelectuales por ahora solo hay conjeturas, y la que cobra más peso es que el responsable fue José Adolfo Macías Villamar, jefe de la banda de los Choneros, mejor conocido como el León o Fito, que hasta su propio narcocorrido y todo tiene este señor. Un hombre de mucha honra, de carácter, muy buena persona, y no es como mal informan, un buen amigo lleno de humildad. Mi cerebro jamás será capaz de asimilar que los narcocorridos existen. Que por cierto, esos últimos 2 versos no es como malinforman, un buen amigo lleno de humildad. Definitivamente en esa segunda oración falta un es, porque si no, suena como que están diciendo que Fito es un mal amigo. Y nadie diría nunca eso de él, ¿verdad? ¿Verdad? En fin, vayamos al principio de esta secuencia demencial de crímenes que ha puesto a Ecuador patas arriba. Esta señora de aquí es la fiscal de Ecuador, Diana Salazar. Salazar lleva rato destapando cuanta olla podrida hay en el país relacionada con el crimen organizado y su infiltración en distintas instancias del Estado ecuatoriano. Policías, jueces, políticos. Oh sí, ten por seguro que donde el narco echa raíces hay funcionarios públicos metidos de cabeza en el asunto. El caso es que Salazar y su equipo llevaron adelante varias detenciones por el caso Metástasis. Sí, así se llama. Está raro lo de llamar al caso como el proceso de propagación del cáncer, porque se supone que están haciendo algo bueno. Pero yo qué sé, supongo que llamar al caso quimio o radio o inmunoterapia no sonaba tan cabilla. Ya en diciembre, Salazar había advertido que sus pesquisas probablemente traerían una escalada de violencia por parte de los grupos del crimen organizado. Pues mi buena señora, tenía usted toda la razón. Salazar, por cierto, también había advertido que uno de los capos de las bandas criminales, Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos, tenía un plan para asesinarla. ¿Y adivina qué? El señor se fugó de prisión aprovechando el caos reinante en el país. Y eso que lo habían puesto en prisión apenas la semana pasada. ¡Wow! Eso fue rápido. De manera tal que, al menos según al medios ecuatorianos como La Hora, toda esta cadena de crímenes que han sacudido al país no habrían sido más que una cortina de humo para propiciar la fuga de Colón Pico y también de Fito. Y la razón de esta imperiosa necesidad de evitar la prisión por parte de los delincuentes está en una serie de medidas que busca implementar el gobierno de Noboa en las cárceles ecuatorianas. A ver, en Ecuador las cárceles no son como se supone que deberían ser, lugares en los que los delincuentes permanecen aislados de la sociedad para que al menos no puedan dañar a nadie más y, a ser posible, experimentar un complejo proceso de resocialización para su reinserción como ciudadanos productivos. Dijo nadie nunca en ninguna cárcel latinoamericana. No, las cárceles en Ecuador, al igual que en Venezuela y otros países, son algo así como academias del crimen en las que los condenados se agrupan para seguir cometiendo crímenes mientras gozan de múltiples comodidades, o al menos algunos de ellos. Hoy en día, si alguien pregunta, oye, ¿y dónde queda el cuartel de la banda tal? Simplemente hay que buscar una prisión en el mapa desde donde esa banda sigue delinquiendo, solo que bajo la tutela del Estado. O la supuesta tutela, porque ya vemos que se pueden ir cuando les da su cochina gana. Para enfrentar esta situación de relajo, Noboa venía con algunas reformas bajo el brazo, como crear cárceles flotantes. Sí, cárceles flotantes. Construir un par de prisiones nuevas. Ecuador tiene una sobrepoblación de reclusos del 42%. Segmentar y separar a los presos según su grado de peligrosidad, además de transferirlos de una prisión a otra para controlarlos mejor. Y eso a los presos no les gustó. Pero aún así queda en el aire la pregunta de cómo se llegó hasta este punto. ¿Cómo pueden las tasas de homicidio de un país aumentar en un 800% en apenas 7 años? La respuesta está en Venezuela, en México. La respuesta está en México, bueno, en las organizaciones criminales de ese país.
Los grandes señores del crimen de la meca del tráfico de sustancias ilegales del mundo han construido una red de contactos en Ecuador para poder almacenar y distribuir desde allí esas sustancias. O sea, son panitas de las bandas ecuatorianas como los Lobos, los Choneros y compañía. En fin, que Ecuador es algo así como un centro logístico del cual sale ese polvito blanco que tantos momentos de diversión ofrece a europeos y estadounidenses. ¿Cómo no adorar a toda esa gente que no piensa ni por un segundo en toda la muerte y destrucción que hacen posible sus hábitos malsanos? Total, que son un par de ecuatorianos, mexicanos, colombianos o venezolanos muertos al lado de esos chutes de alegría en forma de polvo blanco. Y sí, yo sé que los adictos son personas enfermas y que merecen compasión, pero antes de ser adictos eran personas sanas que pudieron hacerse la pregunta, ¡ah, carajo! ¿Será que si compro esto no solo me cago la vida a mí, sino a varias personas más? El otro problema de Ecuador se llama Colombia, solo que en este caso por hacer las cosas bien, o por lo menos intentarlo. Y es que desde que el país se ha ido pacificando y desmovilizando sus guerrillas y grupos de traficantes, pues a los criminales no les quedó de otra que buscar una nueva tierrita para llevar adelante sus operaciones. Y pues Ecuador era lo que estaba más a la mano. Ah, y las armas que tenían los secuestradores de los canales de televisión eran del ejército peruano. Media Latinoamérica unida por una mala causa. Si te gustó este video, en este otro hablamos sobre el Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana que ha extendido sus tentáculos por todo el continente. Mientras leía las noticias de Ecuador, yo pensaba, que no digan Tren de Aragua, que no digan Tren de Aragua. Y mira tú, no dijeron Tren de Aragua, pero igual y es muy peligrosa. Clic aquí. Chao.